La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y comenzamos la semana con un tema importante, que es el tema jurídico, que es el tema penitenciario. Nos acompaña el doctor Rodolfo Valentín Santos, él es director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes, a los internautas y a los televidentes. Para mí siempre será un honor, una honra compartir con Jacqueline, contigo, Ramón, este espacio tan importante, donde todos los días es un toque de queda, de verdad, por los temas interesantes que se dilucidan aquí. Y para mí también hablar de la defensa pública y de lo que está pasando en el ámbito penal en República Dominicana, yo creo que es importante también compartir informaciones con las personas que nos escuchan. Por eso lo invitamos, doctor, porque ha estado mucho sobre el tapete una serie de temas. Como por ejemplo, bueno, ya depende ya de que el presidente promulgue el Ministerio de Justicia, porque el Congreso lo hizo ley. Entonces, hay sectores que han dicho que eso lo que va a generar más empleo, más dinero, más gasto. Otros sectores han defendido la creación. ¿Cómo usted lo visualiza, especialmente porque ese ministerio es el que va a manejar la parte penitenciaria, en la cual usted ha estado insistiendo tanto en defensa de los derechos humanos y del hacinamiento, etcétera? Si eso de verdad, hay una luz en el camino con esa creación. Yo creo que, o sea, yo soy de opinión que el Ministerio de Justicia vale decir que es necesario. Y yo creo que sí es necesario para que el sistema penitenciario en República Dominicana salga del Ministerio Público. Yo creo que ha valido la pena. Porque figúrense ustedes, el Ministerio Público imputa, persigue, encarcela, pide prisión preventiva, tiene deseo de hacer justicia con aquellos que cometen delitos y crímenes, no importa la magnitud, pero también lo administra. Es un contrasentido el hecho de que yo persiga, imputa, acuse, pero que también administre a la persona que yo estoy acusando. Entonces, de verdad que yo creo que si el Ministerio de Justicia es quien va a administrar la dirección de prisiones, como lo establece, o por lo menos va a estar adscrito al Ministerio de Justicia, porque no deja de tener un director general de prisiones, y que el mismo proyecto de ley del Ministerio de Justicia establece que dirección de prisiones es descentralizada. Eso quiere decir que tendría una independencia administrativa y funcional en ese sentido, pero adscrito al Ministerio de Justicia. Yo creo que vale la pena que salga de la Procuraduría General de la República la dirección de prisiones, porque muy pocas atenciones ha tenido el sistema de prisiones en República Dominicana, partiendo del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República. Ustedes saben que históricamente hablando, las cárceles o el sistema de prisiones ha sido un fracaso en República Dominicana. Hubo una tentativa de mejorar el sistema con aquel denominado nuevo modelo penitenciario, pero lamentablemente lo descuidaron. Eso inició a partir del 2005, 2004. Lo descuidaron y ya el modelo tradicional, ¿no?, donde es tierra de nadie, el nuevo modelo absorbió todas esas malas prácticas. Por lo que es obligatorio. Pero ya no es tal. No, es necesario y obligatorio que haya una verdadera reforma penitenciaria en República Dominicana. Esos informes que produce la defensa pública todos los años sobre detención y prisión ha llegado al despacho del presidente de la República. Y este ha tenido especial interés de que haya una verdadera reforma penitenciaria en República Dominicana. De hecho, ustedes se han enterado también de que a partir del Ejecutivo ha habido 2 decretos que tienen que ver con la supervisión de esto de la reforma penitenciaria. En uno de los decretos incluye a la defensa pública como parte de ello, donde está el magistrado Subero Isa, que preside esa comisión, y la segunda comisión está Roberto Santana. Y yo creo que
porque si no es ahora, va a ser nunca que vamos a tener una reforma penitenciaria en República Dominicana. De hecho, ya en los próximos meses se van a entregar unas unidades en el sector La Parras, donde se van a trasladar unos 2.500 privados de libertad. Lo que pasa es que lamentablemente se deterioró en esos 4 años que no se miró hacia allá después de esa grandiosa inversión que se había hecho, Jacqueline. La anterior gestión de la Procuraduría General nunca miró hacia allá, nunca miró hacia el tema o hacia el sistema de prisiones, nunca. Entonces, todo lo que se había hecho, todo se había deteriorado. Yo no sé si ustedes vieron en un medio de comunicación, en esos programas de investigación, donde una periodista descendió allá y vio cómo estaban ya podridos los colchones, oxidadas las camas. O sea, se había deteriorado prácticamente todo. Había que iniciar prácticamente de nuevo. Bueno, Valentín, son muchos los retos que se tienen en el sistema penitenciario dominicano, y durante estos días han estado saliendo muchas informaciones, algunas producidas por ti en tu condición de director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública. Sin embargo, a pesar de la agenda que es ambiciosa y poco el tiempo, no quiero dejar de referirme a un tema que ha copado en los últimos días, y es lo que pasó en un apartamento en la ciudad de Santo Domingo, de un joven aparentemente con problemas de salud mental, y que asesinó a una persona e hirió a otras tantas. El tema, en tu experiencia, Valentín, de casos similares, o de cuántos hay en el sistema personas con problemas mentales que están en prisión, y el tema de la salud mental con el sistema penitenciario, si nos puedes arrojar alguna información, algún dato al respecto. El último informe que nosotros producimos, aproximadamente unos 400 o 500 enajenados mentales que están bajo prisión. De verdad que es muy lamentable el hecho que ocurrió en estos días en el sector de Naco, que yo lamento mucho. Yo lamento que el sistema penitenciario no tenga suficientes psiquiatras y psicólogos que puedan tratar a estos seres humanos. Sí, pero una vez ella en prisión. Sí, fíjense. O no debe haber otro sitio que no sea la prisión. Mira, el tema de salud pública en la sociedad dominicana es un tema imperante. Nosotros vemos incluso personas deambulando en la calle con trastorno psiquiátrico que no son atendidas, porque no se tiene un lugar donde tenerlo. Yo no sé si ustedes recuerdan, en los 2 últimos informes que nosotros producimos respecto a un joven de apellido Pérez que había ultimado a su madre, pero con una patología psiquiátrica pero muy profunda, en las condiciones en que estaba, en una celda prácticamente 2x2, 1x1, desnudo, enjaulado, desnudo, sin ventilación, con paredes llenas de hongo, insalubre la celda, en unas condiciones que yo ni siquiera un animal lo he visto en esas condiciones, y nosotros insistimos, hasta que el Ministerio de Salud Pública abrió un hueco, sin poder, así nos lo dijo, sin poder, en el hospital psiquiátrico Padre Villini, en el kilómetro 28 de la autopista. Pero nosotros tuvimos que hacer de tripa corazón, porque hasta un amparo hicimos a favor de él. Y lo remitieron aquí al hospital Padre Villini, que está en la zona colonial, pero no lo recibieron porque en la condición en que estaba, ellos no reciben pacientes. Pero en esas condiciones era que debían de recibirlo. ¿En cuáles condiciones podían recibirlo? Y eso fue una lucha que nosotros logramos sin tener espacio en aquel hospital psiquiátrico. Lo recibieron. Ese estaría lleno. Totalmente. Entonces, yo recuerdo que
que la directora de ese hospital en el kilómetro 28, porque yo incluso de manera personal fui cuando fueron y lo entregaron, porque luchamos tanto con él que de verdad que yo tenía que acompañarlo porque fue un logro para nosotros. Y si se quiere, una hazaña, señores. Hablar así es muy lamentable cuando el Estado es el que debe de garantizar un espacio para asegurar a aquellas personas con trastornos psiquiátricos y psicológicos. El artículo 61 de la Constitución habla de ello. Es un compromiso y una deuda que tiene el Estado con esas personas, con esos seres humanos. Este caso que menciona de este joven esquizofrénico, que incluso no me cabe la menor duda que estaba recibiendo el tratamiento en su casa, porque no son personas de escasos recursos, que son la mayoría de personas psiquiátricas en el país. Sin embargo, hizo una crisis y miren en qué desencadenó esta crisis de este joven. Y yo le pregunto al sistema, yo le pregunto al Ministerio Público, yo le pregunto a Salud Pública, ¿dónde van a enviar a este joven? ¿Dónde lo van a enviar? Ustedes van a escuchar por ahí que se han creado naves y han creado unas 4 o 5 naves en algunos centros penitenciarios. Pero miren en qué consiste la nave. Son camas de 3 pisos en un espacio que se ha higienizado, ¿no? Que se ha limpiado. Pero yo pregunto, ¿quiénes le dan seguimiento y tratamiento a estos seres humanos? ¿Cómo es posible que uno pudiera decir algo es algo y satisfacerse con lo único que hay? No, podemos hacer más. ¿Cómo es posible que usted ponga personas con trastorno psiquiátrico en camas de 3 pisos? Figúrense ustedes que un esquizofrénico padeciendo también de paranoia, que es un trastorno psiquiátrico, ni siquiera es psicológico, psiquiátrico, creyendo que es Superman o creyendo que es el hombre araña brincando por allá arriba o soñando, cayéndose, o sea, no tienen tampoco ese tipo de seguridad. Entonces yo creo que debemos ser mucho más serios y mucho más responsables cuando tratemos el tema de los trastornos mentales dentro de las cárceles en República Dominicana. Escuchen este dato. El artículo 64 del Código Penal establece que son inimputables aquellas personas que al momento de cometer el hecho no se encontraban con su raciocinio, no se encontraban mentalmente estables. O que aquellos que durante su prisión hayan padecido algún tipo de trastorno, porque también pasa, en las condiciones que estamos en esta cárcel, cualquiera se vuelve loco. Cualquiera asume un trastorno psiquiátrico terrible, patológico. Nada más por estar ahí. En las condiciones en que estamos, sí. Entonces, si son inimputables, y lo que amerita es, de conformidad con el Código Procesal Penal, una medida de seguridad, no dice que la medida de seguridad deba ser en una cárcel o en un centro carcelario en República Dominicana. ¿Qué pasa con los trastornos psiquiátricos y psicológicos? Que en las condiciones en que se encuentran esos pacientes, su trastorno, su patología es progresiva, porque no son lugares adecuados, Son de verdad que infiernos para esas personas, sin ventilaciones, sin luz, no salen ni lo sacan tampoco del recinto a tomar un poco de aire, a recibir un poco de vitamina D, o hacer algún tipo de práctica, ejercicio o algo. Esto no pasa con estos seres humanos. Entonces, desde el punto de vista jurídico tenemos un gran problema. Desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que ameritan una medida de seguridad, porque son inimputables. No de coerción. No, una medida de seguridad. Puede ser una medida de coerción que tiene que ver con la remisión a un centro psiquiátrico.
es una medida cautelar, pero a su vez es una medida de seguridad, pero no en una prisión. Entonces la gran mayoría de prisiones, estas personas con trastornos mentales, fíjense que ustedes van a escuchar que hay 5 o 4 naves que se han adecuado para tener este tipo de personas, pero ya ustedes saben en qué condiciones, en la que le expliqué. Pero los 400, y la gran mayoría. Los 400 que tú mencionaste anteriormente, ¿en qué situaciones están, Valentín? Entonces, ¿por qué no se ha llevado a centros psiquiátricos? Porque no hay centro psiquiátrico que lo pueda recibir. No hay. Apenas en el país hay unos 225 psiquiatras a nivel nacional, o sea, graduados, especialistas en la materia. Entonces nosotros no hacemos absolutamente nada para superar ese sesgo, ese vacío, ese problema que tenemos en los centros carcelarios en República Dominicana. Y como le decía, desde el punto de vista jurídico, esas personas están ilegalmente presas. Recuerden que cualquier persona que sobrepasa el año de prisión preventiva debe cesar la prisión preventiva. Pero yo le hago una pregunta. Nosotros podemos hacer acciones a favor de esos padecientes. Figúrense ustedes que ordenen el cese de la prisión preventiva, que no lo van a hacer. ¿Hacia dónde lo van a llevar? Y muchas veces en la casa no lo quieren recibir tampoco, precisamente por su condición. Y como son pobres, no tienen los recursos necesarios para comprar esos tratamientos psiquiátricos que son bastante caros. O para recluirlo en una clínica. O para recluirlo en una clínica que es bastante caro. Bastante caro. Vamos a una breve pausa, doctor, que todo es interesante todo lo que usted ha dicho, pero nos faltan todavía muchas cosas. Muy bien. Volvemos en unos minutos con el director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública. Muchos temas, Valentín. Antes de comenzar el programa hablábamos fuera de cámara de que todos los casos se judicializan en la República Dominicana y todo lo que eso supone. También a raíz de un panel que hizo Listín Diario salió el dato alarmante de que personas que guardan privados de libertad en prisión preventiva, están ahí más de 2.000 personas porque no tienen para pagar una garantía económica o una multa que va de entre 500 pesos a 20.000 pesos. ¿Cómo es esto posible y cómo se llega ahí? ¿Y qué hay que hacer, por lo menos para ir resolviendo por parte las cosas? Nosotros tenemos una situación de prisión preventiva alarmante, aquí en República Dominicana. Nosotros tenemos prácticamente del 63 al 64% de preso preventivo a nivel nacional. Y esto se debe a que la gran mayoría de los casos los estamos judicializando. Caso de poca monta, caso de bagatela, casos, si se quiere, insignificante, donde a mí me parece que si el Ministerio Público tuviese una acción, valga la redundancia, mucho más activa en aquellas fiscalías barriales, porque es la primera persona que recibe la denuncia. Si fuera árbitro, si fuera mediador, si tuviera esas herramientas, ¿no?, para lidiar con los problemas en el barrio, nosotros tuviéramos menos procesos, menos cargos, menos casos, menos preso preventivo. Pero asume irresponsablemente, asume el hecho de que sea un juez que decida la controversia entre esas personas, cuando la víctima lo que quiere es ser resarcido el daño que ha sufrido o ha padecido. Cuando tú hablas de casos de poca monta, es decir, de casitos, ¿de qué estamos hablando para que tengamos una idea? Mira, podemos hablar de una riña, podemos hablar de un pleito en un barrio. Sí, de un pleito en un barrio, podemos hablar de alguna sustracción de algún tipo de objeto, que esto puede ser incluso hasta resarcido por el doble, si es bastante sabio el Ministerio Público y le ofrece, ¿no?, este tipo de acuerdo para que haya una advenencia interpartes, pero esto no está pasando. Ese programa, ese panel que hubo en el longevo medio de comunicación, Listín Diario, fue tan interesante que ha unido a los 3 órganos del sistema de justicia en el ámbito penal, a los fines de nosotros
de verdad realizar acciones para que nuestros operadores del sistema pudieran acordar una gran mayoría de casos. Figúrense ustedes que en Puerto Rico se acuerdan el 95% de los casos. En Miami el 97% de los casos. Sorpréndanse ustedes que aquí en República Dominicana se acuerdan menos del 12% de los casos. Y el artículo 2, que es la puerta de entrada al Código Procesal Penal nuestro, establece que los casos de relevancia deben ser apartados para la judicialización. Los demás casos, el Estado debe de establecer políticas respecto al tema de acuerdos. Nosotros tenemos más de 5 o 6 tipos de soluciones alternas a soluciones de conflictos. Más de 5 o 6. Sin embargo, nos hemos quedado judicializando todos los casos. Figúrense ustedes, hay muchos casos, y esto incluye casos de bagatela o de poca monta, que llega al juez de servicio de atención permanente a conocerle una medida de coerción. Ustedes no pueden creer que prácticamente el 60% de esos casos ya tiene todas las pruebas. Todas las pruebas. Ante la vista de medida de coerción, que es por primera vez que le ve este ciudadano infractor de la ley la cara al juez, igual la víctima. Ya en esa etapa tiene prácticamente el 64% de los casos, tiene todas las pruebas. El código dice que el Ministerio Público debe de presentar actos conclusivos si hay prisión preventiva o arresto domiciliario en 3 meses. Si es cualquier otra medida, en 6 meses. Si es caso complejo, 18 meses. Entonces, en esa vista de medida de coerción, si usted tiene todas las pruebas, ¿por qué usted debe de esperar 3 meses? Peor aún, oigan bien, peor aún. El juez debe de intimar al Ministerio Público y darle 15 días después de esos 3 meses para que presente actos conclusivos, porque el Ministerio Público oficiosamente no lo hace. Pero peor todavía, muchos jueces que pueden hacerlo incluso de oficio, la intimación, también las partes o los abogados o nosotros debemos pedírselo para que también lo haga. Entonces ustedes se dan cuenta que tenemos una nueva, no una nueva, ya tiene 20 años el Código Procesal Penal, 2 décadas. Tenemos una norma procesal penal adversarial, acusatoria, que nosotros pensábamos que el tema que tenía el Código de Instrucción Criminal, el vetusto Código de Instrucción Criminal, nosotros lo íbamos a superar. Y ustedes recuerdan que la crítica imperante en ese entonces, en la promulgación y publicación de ese código, era que iban a estar todos los delincuentes en la calle y que iba a haber menos preso preventivo. Ha pasado todo lo contrario. Ustedes preguntarán por qué. La respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. Cuando un Estado no es capaz de tener un proyecto, un plan estratégico, preventivo respecto a la seguridad ciudadana, entonces creemos que la fiebre está en la sábana. Entonces todo lo judicializamos, todo es prisión. Aquí tenemos históricamente la concepción de que si no hay preso no hay caso. Increíble. Y ya yo le dije a ustedes que en Puerto Rico, que está a 35 minutos de nosotros, el 95% de los casos se acuerdan. Pero también hay la percepción, no sé si errada o no, de que el tipo que consigue su libertad bajo fianza y ese juicio no va, que eso se quedó así. Sí, es una mala percepción, porque cuando se le da su libertad, lamentablemente, los operadores del sistema con ese caso se descuidan. Porque nosotros somos los primeros que manifestamos el hecho de no seguir con el interés respecto a ese caso porque nos lo pusieron en libertad. Eso pasa con el Ministerio Público, eso pasa incluso hasta con la defensa pública, eso pasa con los abogados privados. Es una muy mala percepción, porque nosotros con los hechos manifestamos esa situación. Porque de hecho, si privado de libertad hay que intimar al Ministerio Público para que presente actos conclusivos, imagínense ustedes estando en libertad, estando sueltos. Decía en este programa, en esos días de las noticias provenientes del evento,
Decía Domínguez Brito que hay cosas, muchas cosas que se pueden mejorar en la justicia, que no implican mucho dinero, ni implican modificar leyes, ni reglamentos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchos dicen que debe de haber una reforma al Código Procesal Penal. Y yo digo, nosotros somos los que debemos de reformarnos. Y ser mucho... decir, la persona, ¿no? Sí, claro, claro, Jacqueline. Somos nosotros que debemos de reformarnos. Somos nosotros que debemos activarnos. Somos nosotros que debemos tener una mejor administración dentro del sistema de justicia. No es el código. Recuerden que el código en el 2004 fue que se publicó, se promulgó en el 2002 y se hizo ya efectivo en el 2004. Y en el 2015 hubo una modificación con el tema de los plazos, ¿no? La gran modificación de este Código Procesal Penal en el 2005, en el 2015, fueron los plazos. Y se le dio más oportunidad a la víctima para que tenga un rol mucho más activo dentro del proceso. Y nosotros nos hacemos una pregunta, claro, es retórica. ¿Cambió el sistema? No, porque creemos que la fiebre está en la sábana. Sí. Hacemos un montón de leyes inaplicables. Yo le pongo un ejemplo reciente. En el 2021 se creó la ley 113, que es la ley sobre prisiones, la ley penitenciaria, que sustituyó la ley 224-84, que aquella ley era una obra de arte y una copia fiel y exacta de las reglas Mandelas sobre el tratamiento penitenciario en República Dominicana. Entonces, esta ley 113 viene a unificar los dos sistemas, el nuevo modelo y el sistema tradicional. Ahora hay un solo modelo, pero totalmente deteriorado. Entonces, aquí creemos que cambiando leyes, modificando leyes, vamos a cambiar el sistema. Si nosotros no le ponemos atención, si no mejor administramos los procesos, entonces vamos a seguir progresivamente deteriorando el sistema penal en República Dominicana. Doctor Rodolfo Valentín, no nos queda solamente agradecerle, porque usted ha dicho cosas de verdad de mucho peso, gracias, Valentín, de mucha importancia, y ojalá que lo escuchen. Yo le agradezco a ustedes por permitirme, ¿no?, este conversatorio, y yo quiero sugerirle y darle un consejo a los jóvenes en República Dominicana, a los jóvenes. Nosotros como Defensa Pública no tenemos parámetro respecto al hecho que se haya cometido para asistir y representar a alguien en conflicto con la ley penal. Así lo establece el artículo 176 de la Constitución de la República. Procuren, jóvenes, procuren no tratar de buscar conflictos aquí en esta sociedad. No busquen problemas, evítenlo, porque a pesar de que hay una oficina que le va a asistir, si no tiene recursos económicos, hasta que usted se encuentre ya desapoderado del proceso, no es menos cierto decirle a ustedes que se nos hace muy, pero muy difícil lograr su libertad aquí en este país, muy difícil. Y las condiciones en la cárcel en República Dominicana, de verdad que son un infierno. No trate de llegar ahí, no trate de llegar ahí, porque se va a arrepentir del hecho, se va a arrepentir. Piénselo antes. Magnífico mensaje, doctor. Cierre con broche de oro. Nos vamos a comercial, amables televidentes.